ser. Acá en Esquel, en su momento fue como una jugada muy fuerte porque poner a imprimir algo era difícil, caro y obviamente no había nada digital. Yo quisiera antes de avanzar, orar y así que simplemente así. Papá de los cielos, te queremos adorar en esta noche. Personalmente, Señor, yo me rindo otra vez a ti como cada día, como cada mañana, como cada momento en el que tengo cierta conciencia de que estoy en ese estado de conciencia y digo, Señor, me rindo a ti. Yo quiero ser el canal por el cual Él simplemente, y yo esta mañana, así como yo te decía, papá, yo quiero que me atravieses, que seas tú y no yo. Yo sé que cada uno de nosotros, unido a Dios, siendo uno con Dios, somos un instrumento en sus manos. Y un instrumento en manos de Dios hace milagros, hace maravillas. Señor, sabemos que no somos nosotros, sino simplemente nosotros somos el canal, somos el instrumento, el que se glorifica, el que realiza el milagro eres tú. Como dice la palabra, Cristo en nosotros es una esperanza de gloria, pero tú estás hablando ahora algo más vigente. Cristo en nosotros es una realidad de gloria. Señor de los cielos, tú sabes que hay un deseo profundo en mi corazón de que todo lo que me has regalado yo lo pueda dar, lo pueda impartir. Por eso en esta noche digo que tú vas a impartir amor, vas a impartir pasión, vas a impartir fe, vas a impartir fe profunda en creer por lo sobrenatural. Lo que parece que es imposible, para ti no existen imposibles. Papito, toma total control de nuestra mente, de nuestro corazón, de las conexiones, como decíamos hoy, y establecemos esta atmósfera de luz, de paz, de gozo, de justicia, de revelación, de amor. Te damos gracias, Señor. Gracias. En el nombre de Jesucristo. Amén. Un gusto enorme estar con ustedes, estar juntos. Es un desafío para mí. Estuve orando hace bastantes meses para poner en funciones y comenzar con este taller. Le llamo taller porque vamos a tener algunos trabajos durante la semana para que el próximo encuentro tengamos algunas cuestiones llenas de interrogantes o de resoluciones o de necesidades. Van a ser 7 miércoles. ¿Y por qué 7? Sabe que yo soy alguien que le creo a Dios en todo y yo sé que lo profético de Él tiene una significación. El número 7 habla de algo completo. El Señor creó todo en 6 días y el día 7º lo reposó. Y el reposo en Dios no es un relajo, sino es una acción de creerle con todo, esperar en Él todo y reposar, es decir, tomar cuenta de todo lo que ha hecho, pero también creer que si hizo todo eso, va a hacer más. Así es que aquí estamos. El material que escribí se llama Derribando Gigantes. Tiene que ver con un suceso, no uno, sino una serie de sucesos que se fueron desarrollando en mi vida y que llegó un momento en el que yo estaba frente a una encrucijada y era imposible seguir avanzando. Así que yo le digo, si usted está frente a una encrucijada, si hay algo que no está pudiendo resolver, es el momento propicio, es la oportunidad propicia para ir por más. Este material, yo después lo voy a digitalizar y se lo voy a enviar a los que avancemos en el taller, pero le muestro ahí, tiene un dibujo que me lo hizo Daniela, que justo hoy está aquí con nosotros,
y muestra los colores, ustedes me dirán los colores del arco iris. Quisiera activar el PowerPoint, la primera lámina, la primera. Está acá abajo. Armé un pequeño Power y ahí está en el primer cuadradito, la primer filmina, la primer lámina, el dibujo. Espero que usted lo pueda ver, un poquito. porque le quiero explicar lo que significa. Suele tardar un poquito en presentarse el PowerPoint. Ese dibujo representa algo. La primera vez que apareció el arco iris, llamado así, pero también en realidad es un arco de pacto, la primera vez que sucedió fue cuando se secó la tierra después del diluvio. Entonces el Señor visitó a Noé y estableció un pacto con él. Y le dijo, eso está en el libro de Génesis, en el capítulo 9, versículo 12, dice, mi pacto, mi arco, estarán pues en la nube, y lo miraré para recordar el pacto eterno entre Dios y todo ser viviente. ¿Se imagina? Qué maravilla, había pasado más de un año, porque todos sabemos que el arco, bueno, todos, el que yo hasta no hace mucho no sabía, que el diluvio, después de los 40 días de lluvia, y hasta que Noé pudo volver a bajar del arca, le pasó 1 año y 10 días. Se imagina 1 año y 10 días en un arca, en algo totalmente desconocido, porque Noé era un desierto, por lo tanto no tenía idea de lo que era el arca, pero él tuvo que vivir esa experiencia. Nosotros estamos en algo similar, llevamos más de 1 año en una situación desconocida para nosotros, que está como con un contexto de mucho encierro, y que estamos así también, muchos a la deriva. Por lo tanto, es necesario que hagamos este paralelismo entre lo que vivió Noé y lo que estamos viviendo nosotros. Evidentemente el Señor no se equivoca, porque yo podía haber dado este taller en otro momento de mi vida, pero ahora le encuentro como otro sabor, porque es muy, muy similar esta circunstancia. Y cuando empecé a analizar la tapa de este libro, yo digo, wow, el Señor volvió a establecer un pacto con nosotros. Y analizando los tiempos, nosotros comenzamos el año pasado mirando esta pandemia, y en relación a lo que el Señor decía de asociarlo con el arca y con el tiempo de Noé, sacamos cuentas, y uno va a la Biblia y dice que comenzó a llover el 17 del mes segundo, y no pudo bajar del arca el día 27 del mes segundo al año siguiente. Y sabe que analizando los tiempos, eso se condijo o se coincidió con el 9 de mayo de este año, cuando bajó Noé y cuando apareció el arca. Entonces, cuando yo voy entendiendo esto, y cuando el Señor nos hizo hacer esta etapa que yo le pedí a Daniela en su momento, en el año 2009, yo le dije, yo entiendo que todo lo que sea negativo tiene que quedar debajo, y a través del pacto y a través de la sangre de Cristo, a través de su corazón, salimos a un nuevo pacto. Y nuevo a través de Cristo nos da victoria y nos hace más que vencedores en Cristo. Ahora, ¿sabe qué? Uno entiende muchísimo más esta etapa, esta imagen. Abajo quedan conflictos, dudas, manipulación, escasez, miedos, aflicción. Yo no sé cuál será el gigante con el que usted viene peleando,
pero sabe que todo eso va a quedar bajo la planta de sus pies. Dios estableció un nuevo pacto con cada uno de nosotros, así como en su momento lo estableció conmigo. Y es maravilloso entender que Él es un Dios de pactos. Cuando uno va a la palabra y mira que con Noé hizo ese pacto y le dijo, nunca más voy a destruir la tierra de esta manera, voy a hacer. Y hay algo muy tremendo en esa charla de Dios con Noé. Noé le dijo, yo sé que el corazón del hombre va de continuo al mal. Es como diciendo, ya eso no lo puedo mejorar, eso no lo voy a cambiar, pero voy a ofrecer mi propio corazón, el corazón de mi hijo. Y nosotros sabemos que posteriormente, y para nosotros hace más de 2000 años, Jesucristo, el Hijo de Dios, vino y ejecutó una obra, una acción tangible que marcó la historia. Por eso nosotros, cuando estudiamos historia, es antes de Cristo y después de Cristo. Es innegable que eso sucedió y Él se hizo manifiesto aquí en la tierra para establecernos en un pacto nuevo. Los pactos de Dios son eternos. Él con cada uno de nosotros hizo un pacto. Nunca lo va a cambiar. Por ahí tarda en cumplirse. Eso no quiere decir que Él se olvidó, ni quiere decir que no lo va a cumplir. Él sigue vigente. Nosotros somos los que tenemos que volver al pacto. Si estamos muy lejos, si algo no está sucediendo. Por eso la idea de hoy básicamente es volvernos al pacto. Eso es lo que yo entendí que debía ser, más allá de todo, hoy. Porque hoy no es cualquier día. Yo le voy a mostrar, acá hay en otra filmina. Hoy es 19 de mayo del 2021. 19 del 5 del 2021. Dios nada lo hizo al azar. Los tiempos en Dios tienen una razón de ser. Las fechas, los números tienen una razón de ser. Dios no fue un improvisado que hizo las cosas y que de por casualidad. Yo saqué cuentas, 19, 5, 20, 21 me da 20. El número 20, desde el entendimiento que yo tuve, no quiere decir, hermanos, y yo le digo hermanos porque si somos hijos de Dios, somos hermanos entre nosotros. Puede haber otras lecturas, puede usted decirme, es un 2, también es un 2. Pero lo que yo entendí hoy es que es 2 veces 10. El número 10 básicamente habla de justicia. Y si está 2 veces, Dios está hablando de una medida doble de justicia para nosotros. Evidentemente, el estar bajo presión, el estar oprimido por el enemigo, así como estaba el pueblo de Israel, oprimido por Goliat, porque este libro habla mucho de Goliat, el estar ahí como hackeado es una situación de injusticia. Y el Señor quiere operar justicia. Por lo tanto, yo lo establezco en esta noche y yo sé que el Señor va a cumplir. El Señor me hacía entender el valor de la palabra. Él hizo un pacto a través de su voz, lo estableció con Noé. Pero siempre el Señor estableció primero una palabra. Cuando Él vino a la tierra, después que vino Satanás y desordenó y hizo ese caos sobre la tierra, y uno va al Génesis y dice que la tierra estaba desordenada y vacía, y dijo Dios, sale a luz. Él soltó una palabra. Hay un poder muy tremendo en la palabra. Por lo tanto, así como yo hace un ratito le decía, yo quiero que la fe sea impartida, porque el Señor me ha permitido a mí desarrollar fe. No quiero decir que usted no la tenga, yo sé que sí, porque si no, no estaría aquí, pero es unir mi fe a la suya y a la fe de todos los que estamos aquí. Se establece como un ámbito de mayor poder,
porque se unen, ¿sí? Mi fe, la del otro, y hermanos, yo estoy segurísima que se potencia esto, porque no es una cosa humana, esto tiene que ver con el Espíritu Santo de Dios, tiene que ver con Él. Entonces, cuando Él dijo sea la luz, simplemente fue la luz. No hubo más tiniebla que se resistiera. Eso es lo que sucede cuando yo declaro una palabra que me la impartió el Señor, yo la creo, la imparto y sucede. Porque no es mi palabra, es la suya. Por eso yo le estoy diciendo que hoy no fue cualquier día. ¿Y sabe algo mayor que también sucede hoy? Estamos en el tiempo de Pentecostés. El pueblo judío está celebrando Pentecostés. Pentecostés fueron 50 días después que a Jesucristo lo crucificaron. Él resucitó, dice la Biblia, y nosotros creemos porque sabemos que resucitó, que está vivo. Pasó 40 días hablando con sus discípulos, apareciéndoseles y enseñándoles del reino, pero también mostrándoles la resurrección. 40 días. Ahí tenemos también otro tiempo, otra temporada. Y le menciono los tiempos porque es importante. Los tiempos. ¿Se escucha? Sí, ahora sí, se había cortado. Parece que la computadora, la otra, anduvo fallando o algo pasó. Ahí está. Bueno, ¿se escucha bien ahí? Si se escucha, háganme así, por favor. Bien, sigo. Estábamos diciendo entonces que si Dios me da una palabra, yo la creo, la desato y no pongamos en duda la palabra de Dios. ¿Ok? ¿Quiere ver la imagen compartida? Entonces, el power que yo le estaba dando, aparecen las fechas, y yo creí, por lo tanto, por eso desaté esa palabra. Amén. El Señor me hacía entender esto, que la palabra tiene un poder ilimitado. Y yo quiero desatar esto que ahora aparece en esta filmina. El Señor te entregará hoy en mis manos y yo te derribaré y te cortaré la cabeza. Eso es lo que creyó David frente a Goliat. Eso está en el libro de Samuel, 1 Samuel 17:46. Él tuvo certeza de que eso iba a ocurrir. Nosotros sabemos también que Goliat llevaba 40 días teniendo detenido al pueblo de Israel, a todo el ejército, en el valle de Ela, 40 días, mire si no serán específicos el tema de los tiempos. 40 siempre representa una temporada, representa un ciclo de tiempo, un ciclo natural. Por eso 40 días eran lo que iban a tardar en cruzar el desierto cuando salió el pueblo de Egipto hacia la tierra prometida. El pueblo de Israel salió de esa esclavitud. Acá 40 días fue el diluvio. 40 días tenía Goliat detenido a este pueblo. Y solamente hablaba. Goliat ni siquiera peleaba. Dice que toda la tarde salía y los amenazaba. A la mañana salía y los amenazaba. Y ahí los tenía. Y David
que vamos a hablar en el próximo encuentro sobre David, le dijo esto: el Señor te entregará hoy en mis manos y yo te derribaré y te cortaré la cabeza. Así de simple. Esa es la convicción de espíritu que nosotros tenemos que tener, porque nosotros no somos cualquiera, somos hijos de un pacto. Entonces, esto también es importante que lo vayamos entendiendo, ¿sí? Nosotros no somos personas cualquiera. Los que le creemos a Dios, y eso está en el libro de Juan, capítulo 1, versículo 12, a los que le reciben, dice, les fue dada potestad, se les habilitó el derecho de ser hijos de Dios. No todas las personas en el planeta son hijas de Dios. Los que lo aceptamos somos hijos de Dios. Y ser hijo de Dios me habilita a ser heredero del reino. Porque Dios, a través de Cristo en la tierra, vino a traer el reino a la tierra. Nosotros sabemos que Jesucristo no vino a establecer una religión. Jesucristo vino a traer el reino. Y antes de que venga Jesucristo, antes de que suceda eso, vino la voz. Yo le mencionaba el poder de la voz. Y después vamos a hacer como un cierre de todo esto. Estamos hablando del poder de la voz, el poder de la palabra. Estamos hablando de pactos. Estamos hablando de que somos hijos. Estamos hablando de que Jesús vino a traer el reino y que antes que venga Jesús a traer el reino, estuvo Juan el Bautista. Y Juan dijo: yo soy la voz que clama en el desierto. Preparad el camino del Señor. La voz. Él vino y estableció la voz. Es importante que esto lo tengamos claro. Si el Señor nos dice algo, nosotros le creemos y nos paramos en esa fe y empezamos a declarar lo que Él nos dijo. Tal vez no suceda ya, tal vez tengamos que esperar un tiempo, pero no claudiquemos, no dudemos, sino que volvamos a creerle, volvamos a establecernos en la fe de saber que Él lo prometió, Él lo va a cumplir. Amén. Siguiente tema pequeñito. Estos gigantes que nos tienen frenados a nosotros no fueron gigantes desde el principio. Pudieron nacer como pequeñas cuestiones que nos hicieron algún ruido interno. O ni siquiera nos dimos cuenta. Yo mencioné un trauma, una situación de violencia, una imagen mental, una experiencia desagradable, una desilusión, un archivo en nuestra memoria. Se puede transformar con el paso del tiempo y sin darnos cuenta en un gigante que nos detiene, nos atrasa la conquista. Esa conquista ya la ganó Cristo en la cruz. Y esa conquista es victoria asegurada para nosotros. Pero resulta que nosotros estamos como frenados. Entonces, yo les decía, así como Goliat frenó al pueblo por 40 días, y todo el ejército y el rey estaban ahí frenados, sin poder avanzar, hasta que apareció David. ¿Qué cosas están sucediendo en tu propia vida que te tienen ahí frenado? Punto 1, tenemos que entender nuestra identidad, ¿sí? Nosotros no somos un accidente, no somos el hijo no deseado de mi familia, no somos el que vino de casualidad, no somos el rechazado, ¿sí? Todas esas cuestiones que el enemigo hace, Satanás, el diablo, como le quieras llamar, pero es la fuerza de las tinieblas que se opone a Dios, Él mismo desordenó la tierra. Él busca la manera de frenarnos, Él busca la manera de trabarnos, porque Él sabe que el día que nosotros tomamos total conciencia de quiénes somos, nunca más está arriba, está abajo.
nosotros pasamos a ser cabeza y no cola. Ese es el pacto de Dios con nosotros, ¿sí? Dice la palabra también que así él hizo pacto con Abraham, él hizo pacto con Noé, pero que a través de Cristo establecía un nuevo pacto. Antes había que hacer una serie de rituales para establecer una comunión con Dios. Dios elegía a algunos y esos tenían acceso a su presencia, esos tenían acceso, como en su tiempo el sacerdote o el mismo Moisés que ascendió al monte y recibió las tablas de la ley, recibió las instrucciones. Y ese señalado, ese escogido, traía la impartición. Pero a través del acto de Cristo en la cruz, el sumo sacerdote a perpetuidad, dice la palabra, por orden de Melquisedec, que es el sacerdote perpetuo es Jesucristo, y él pagó el precio. Él fue el sacrificio. Ya no hay más sacrificio. Nosotros solamente lo tenemos que aceptar. Y eso parece tan fácil, pero sabe que no debe ser tan fácil porque si no, no habría tanta gente que no lo acepta. Para nosotros es fácil. Pero para mucha gente no es fácil, porque hablar de Dios no es fácil. Y aún en esta circunstancia que nosotros sabemos que el sistema colapsó, que ya no existe manera de agarrarse de la política, ya no hay estructuras naturales y de este mundo y del sistema de este mundo en las cuales uno diga, sí, yo le pongo todas las fichas a esto. No. Y aún así es difícil que la gente acepte a Dios. Evidentemente que hay un enemigo. Y ese enemigo va a buscar todas las armas para poder interponerse a que nosotros conquistemos. Pero ¿sabe qué? Hoy, como dijimos más arriba, hoy le vamos a cortar la cabeza. Lo vamos a hacer en fe. Y vamos a ir adquiriendo herramientas durante estos 7 miércoles para que nunca más el enemigo tenga ningún tipo de autoridad sobre ninguno de nosotros. Amén. Lo primero que tenemos que hacer entonces es sabernos hijos de Dios. Nosotros no somos otra cosa, somos hijos de Dios. Y como hijos herederos. Y yo desato esa certeza. Hijo de Dios. Hijo de Dios. Y como hijo heredero, con todas la cobertura y toda la impartición de Dios sobre nosotros. ¿Cómo hizo esa impartición? A través de su Espíritu Santo. Yo le mencioné que hoy era Pentecostés, o sea, no hoy, sino que estamos en esa temporada, en esos días, donde el Espíritu Santo vino sobre esos 120 que estaban ahí expectantes, esperándolo, porque habían estado con Jesús, habían sabido de la resurrección y habían sabido de la instrucción de esperarlo. Nosotros estamos hoy convocados aquí. Yo estoy totalmente convencida que el Espíritu Santo le va a impartir de una forma sobrenatural, sorprendente. Y no pasa por mí, ni pasa por su Espíritu. Sabe que el Espíritu Santo es el que convence del pecado. El Espíritu Santo, que es el mismo Espíritu de Dios, es el que trae la revelación para entender lo que a veces no entendemos. Porque muchas cosas del Espíritu, nuestra mente no las entiende. Pero el Espíritu Santo sigue trabajando internamente con nuestro espíritu. Porque todos sabemos que somos seres tripartitos. Tenemos un espíritu, un alma y un cuerpo. La conexión directa de Dios con nuestro ser es a través de nuestro espíritu con su espíritu. Sucede una conexión de espíritu a espíritu. Y no es cualquier espíritu, es el espíritu mismo de Dios. La palabra dice que nadie conoce mejor al hombre que el espíritu del hombre. Nadie conoce mejor a Dios que el espíritu de Dios. Por lo tanto, ese conocimiento pleno de Dios que está concentrado en su espíritu se une a mi espíritu y sucede una impartición poderosísima. Que ese es el anhelo profundo de mi corazón, que le imparta a usted de espíritu a espíritu, para que todo lo que pudiésemos ir avanzando en el entendimiento y en estos
en estos encuentros, trascienda mi limitación de repente en cuanto a explicar, trascienda alguna limitación de las conexiones, trascienda y sea de espíritu a espíritu. Amén. Volvemos a la filmina que dice estos gigantes que se van constituyendo. La palabra dice también que nuestra guerra no es contra sangre y carne. Sí, David fue y peleó físicamente con Goliat. Nosotros no tenemos un Goliat físico, ¿sí? A veces estamos enojados con algunas personas porque nos hacen algunas cuestiones que no nos gustan. Pero ¿sabe qué? No nos conviene para nada estar enojados. Yo le quiero dar una clave hoy. Si usted está molesto con alguien, enojado con alguien, por más que esa persona le haya hecho de todo, ¿sabe qué? Venga y perdónelo. Diga, Señor, yo perdono a esta persona. Te pido que lo perdones, porque la verdad me está como complicando. Y una vez que usted hace eso, se desata una libertad muy grande, ¿m? Porque la Biblia dice, no es contra carne y sangre, no tenemos que estar peleando con la gente, sino que con lo que nosotros peleamos es contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad que están en el aire. ¿Sí? Es como que hacemos una guerra en los aires. Si a esa guerra en los aires, que de repente es como que se unen una serie de cosas y nos hacen los días espantosos, si a eso se le suma algo que yo tengo internamente, que no resolví, mire, ya voy como que derrotado. Por lo tanto, lo que el Señor quiere es que nosotros sepamos quiénes somos, seamos más que vencedores en Cristo, con su Espíritu. Y entonces todas estas cosas profundas que de repente nos hacen sentir miedo, sentir temor, sentir depresión, una serie de sentimientos y de emociones y de estados de ánimo que no son de reino. Evidentemente, si algo de eso hay, vamos a tener que indagar bien profundo en qué está pasando. Y una tarea, porque no sé qué hora es, ¿cómo estamos? Estamos media hora. Después, antes de cerrar, les voy a dar algunas pequeñas tareas para el próximo miércoles. Y una es que está abajo, escribe el nombre del o los gigantes que te están deteniendo. Por eso yo le había recomendado por el grupo antes de unirnos, que tenga algo para anotar. Vamos a tomarnos ese trabajo, pero sabe que no va a ser una cosa sola de, tengo que revisar mi historia. No, el Espíritu Santo le va a traer a usted el recuerdo, le va a traer personas, le va a traer algunas cuestiones. Y le va a decir, anote, sin temor, anote. Porque ahí se va a ir como desenmascarando este gigante que se nos ha querido interponer. Yo puse acá algunas cuestiones: el rechazo, la ira, la culpa, palabras hirientes, maltrato físico, maltrato emocional, maltrato espiritual. ¿Sabe que el maltrato espiritual está bien camuflado con la religión? Pero hay maltrato espiritual y muy fuerte. Quienes de alguna forma hemos estado asistiendo a congregaciones o aun cuando niños, he sabido de muchos niños que han tenido traumas porque empiezan a tener temores porque no entienden lo espiritual. Entonces también eso, que el Señor saque toda cáscara religiosa, saque todo trauma espiritual, saque toda impartición errónea que se haya desatado sobre nosotros, porque uno a veces religiosamente se ajusta y se va quedando como ahí encapsulado, y la palabra dice, y no solo porque lo diga la palabra, esa es la verdad: donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Estuvimos diciendo que el que estableció el nuevo pacto con nosotros fue el Espíritu Santo de Dios, ¿sí? Fue Cristo en la cruz, que fue crucificado, resucitó, ascendió a los cielos y luego vino el Espíritu Santo. Y ese Espíritu es el que, dice la Biblia, inscribe en nuestro corazón y en nuestra mente las leyes.
¿sí? Porque el que nos convence de pecado es el Espíritu Santo. Entonces, este nuevo pacto que estableció Dios con nosotros es un pacto eterno, pero está inscripto en nuestro corazón. ¿Qué nosotros tenemos que hacer? Aceptar a Jesús, decir, sí, Señor, te voy a creer. Una vez que yo empiezo con esa relación con Él, empiezo a decir, capaz que esto que hice, Señor, no estuvo bien, te pido perdón. Te pido perdón porque en el fondo uno empieza a descubrir que realmente cometió pecados, estuvo mal. ¿Por qué? Porque el instinto natural del hombre es de continuo al mal. Lo dijo el Señor en Génesis cuando la tierra se contaminó antes del diluvio. Por eso vino el diluvio, porque no había forma de que la gente se encaminara. 120 años estuvo predicando Noé. Más de 100 años construyendo esa arca, que era una locura porque era el desierto. Y la gente diría, ese viejo loco, sí. Nos pasa lo mismo en estos tiempos, que hablamos de Dios y la gente dice, esos cristianos locos, religiosos, pero les cuesta a las personas inquirir, indagar y profundizar en el conocimiento de Dios. Pero cuando uno empieza, yo entiendo también que ha sucedido esto, mucha religión ahuyentó la relación profunda con Dios. Porque una religión establece muchos paradigmas, muchas reglas. Y recién dijimos que donde está el Espíritu de Dios hay libertad. ¿Sabe que el entender la libertad de Cristo, estar en Cristo y en la libertad que Él estableció, es una conquista impresionante, que yo también anhelo que la logremos en estos encuentros. No es una libertad para hacer lo que se me da la gana, no es una libertad en Cristo. ¿Sí? Estar en Cristo es una atmósfera, porque es estar en el reino, con los principios que establece el reino. ¿Sí? El reino de Dios tiene 3 pilares básicos. Dice que es justicia, es paz y es gozo. Son como columnas del reino. La justicia, no mi justicia. La justicia de este mundo sabemos que no. Es la justicia de Dios. La justicia de Dios está impregnada de misericordia. La justicia de Dios está impregnada de amor. Yo voy a aprender de su justicia en una relación cada vez más profunda con Él. Por eso, este transitar y de ir y avanzando, incursionando y profundizando en el conocimiento de Dios es un camino impresionantemente precioso, no se termina nunca, siempre hay más, porque Él es la fuente inagotable. Él es la fuente. Entonces no vayamos al charco ni al arroyo, vayamos a la fuente, bebamos de Él. ¿Cómo puedo hacer esto? Conectándome con Él como mi papá, con Dios como mi papá. Él quiere hacer ese pacto con nosotros. De hecho, ya lo hizo. Pero el punto es que si nosotros no vamos y nos metemos en el pacto, lo vamos a mirar de afuera, lo vamos a mirar de lejos. ¿Quiere decir que no lo hizo Dios? Sí lo hizo. ¿Y por qué no me pasa a mí? Porque yo no me metí en el pacto. ¿Y cómo lo hago? Lo hago por fe. Lo hago por fe. Señor, quiero entrar en tu pacto. Quiero acceder al poder de tu sangre. Quiero que las conquistas que tienes para mí, yo las pueda vivir. Entonces, pero Él no puede depositar en nosotros más y más. ¿Hay alguien para mí? No puede depositar en nosotros cosas nuevas si nosotros no nos despojamos de las viejas. Si hay frustración, si hay rechazo, si hay ira, si hay culpa, ¿qué va a poner Dios? Lo que Él ponga se va a contaminar con eso. Entonces, hagamos una primera revisión profunda de qué hay, en qué área yo estoy como detenido, en qué área no me siento pleno, en qué área yo no soy libre. Y no tenga ningún reparo en escribirlo.
¿Sabe que escribir es muy, muy importante? Porque nos da primero un registro consciente de las cosas. Y cuando derribamos a ese, lo vamos a tachar así, no va a estar más. Y vamos a ser conscientes de que el Señor saca el rechazo para declararnos aceptos. No somos rechazados, somos aceptados en el amado, dice su palabra. Somos aceptados en el amado, somos aceptos en el amado, en él. Esa es como una dimensión, si yo se lo pudiera explicar. Estar en Cristo es como estar en un ambiente, en una plataforma, en un ámbito. ¿Cómo voy ahí? Es por fe. Y si usted siente que va a ser una locura, no sé, yo cuando entré en Cristo, yo lo hice en una acción profética, en una acción de fe, yo me paré y dije, Señor, quiero entrar en ti. Y yo levanté la mano y di un paso para adelante y dije, entré en Cristo. Si eso le sirve, hágalo. A mí me sirvió. Yo supe que desde ese día no estuve más fuera de él, estuve dentro de él. Y luego fui avanzando en el conocimiento, porque saberme dentro de él es como que vuelvo a ser ese bebé en el vientre de mi mamá, donde yo no tenía ningún control, donde todo era perfecto, donde todo estaba maravilloso, porque la alimentaba, era mi mamá, y yo estaba en el mejor ámbito. Así tiene que ser mi vida con Cristo. Y aunque parezca que soy un bebé, un feto, uno que no nací todavía, no importa. Usted disfrute ahí un tiempo, porque es mejor y es necesario nacer de nuevo. Este nuevo pacto que el Señor habla en su palabra en el libro de Juan es muy profundo. Luego dice, ya nadie le va a decir a su hermano conoce al Señor, porque todos me conocerán. ¿Y sabe qué? Nunca más vamos a ser presa de alguna religión o de alguna secta o de algún dogma, porque vamos a nacer en Cristo. El nuevo nacimiento del que él habló es este nacimiento en fe, es nacimiento del agua y del espíritu. Así que es una buena invitación volver al vientre del papá y que lo mimen unos días. Total, en estos tiempos de pandemia no hay apuro. Que nos lleve una semana, 2, 3, ¿qué importa? Necesitamos ser sanos, completamente sanos. ¿Sabe? El Salmo 139 habla de que nuestro embrión vieron los ojos. Lo vimos a Dios como embriones en el vientre de nuestra mamá. ¿Por qué lo vimos? Y porque Él nos creó. Dice la Biblia, estábamos en Dios desde antes de la fundación del mundo. ¿Sabe que en el espíritu somos eternos? Por eso, como yo le mencionaba, mi espíritu se une a su espíritu. ¡Wow! Y se reconoce. Se produce así como un shock eléctrico. Mi espíritu con su espíritu. Y Él me imparte cosas de espíritu a espíritu. Abramos esa posibilidad de conexión. Por eso necesitamos sacar esas cosas emocionales del alma que lo que hacen es impedir esa conexión bien profunda. Tomémonos el tiempo de volver al vientre, de volver al principio. Y el principio ni siquiera es el vientre de nuestra mamá. El principio es en Dios, como uno. Dice, estábamos en Él desde antes de la fundación del mundo. Él nos constituyó, Él nos construyó y Él nos llenó de dones y talentos y nos dijo, son aptos. Y como son aptos para esta familia, ahí los mando. Y ahí vinimos a ese vientre de nuestra mamá. Y nacimos en esa familia. Qué complicada es esa familia. Por algo te puso ahí. Por algo te puso ahí. Eras necesario en esa familia. Eras necesario en ese contexto. Esos gigantes los vas a derrotar, pero primero tienes que derrotar los tuyos. Los que se han gestado, los que se han generado, los que han habido y que se han ido instalando e instaurando a través de circunstancias. Yo tendría un montón de circunstancias para compartirles, pero no lo hago personal. Cada uno tiene las suyas. El Señor lo que va a hacer en estos días y en esta semana, básicamente, va a ser traerle a la memoria cosas que a ustedes les significaron trabas. Y usted la va a notar y en el nombre de Jesús las vamos a sacar.
y hay que transformar. ¿Por qué? Porque hay poder en la palabra. Y si el Señor dice, son mi hijo por pacto, entonces yo voy a decir Espíritu Santo de Dios. Porque la palabra dice que cuando nosotros recibimos al Espíritu Santo, recibimos poder. ¿Poder para qué? Para ser testigos. Dice, recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. A los discípulos de Jerusalén, en Judea y hasta lo último de la tierra. A nosotros nos dice, vas a ser testigo en tu casa, en tu familia, en tu trabajo, en tu ciudad y hasta donde yo te mande. ¿De qué voy a ser testigo? De que Él me transformó, de que yo soy libre, de que yo vivo en plenitud, de que opera milagros a través de mí, de que yo soy más que vencedor en Cristo y de que no hay gigante que se ponga delante que yo no le corte la cabeza. De eso voy a ser testigo. Y entonces sí voy a poder hablar de Cristo. Y el día que yo quiera hablar y no me escuchen, no me voy a sentir ofendido. Ay, no me quiere escuchar, qué mal me siento. Voy a sentirme feliz porque no me rechaza a mí, rechaza lo que yo tengo. Y el Señor luego, con ese impresionante amor que tiene, le va a dejar esa palabra sembrada, porque volvimos a lo mismo, la palabra tiene poder. Yo siembro una palabra en una persona y esa palabra nunca muere. No vuelve vacía, dice la palabra misma. Produce un fruto. Entonces, no te sientas mal cuando te rechazan una palabra de Dios o no te rechazan a ti primero. Y segundo, esa palabra en el tiempo señalado va a dar fruto. La Biblia dice, el cielo y la tierra pasarán, mi palabra no pasará. Entonces, somos portadores de un mensaje que nunca va a pasar. La invitación es a leer la Biblia. Y tal vez me va a decir, no la entiendo. No importa, la mente no la entiende, pero el espíritu sí. Usted siga así como loco malo, lea. Y en algún momento sucede algo, ¡wow! Y se nos revela, aparecen perlas en la palabra. Y cuando empieza así, es como cuando uno encuentra una mina, va por más. Después pasa el tiempo, vuelve a leer lo mismo y resulta que aparece otra cosa con esa misma palabra, porque es el espíritu que se renueva. ¿Sabe qué? Tenemos el Espíritu de Dios. Cuando el Espíritu Santo descendió en el Pentecostés, en un día como hoy, eso es maravilloso. En un día como hoy, descendió el Espíritu Santo. Una es que les dio la capacidad de hablar en todos los idiomas. La gente, todo lo que habían ahí, eso fue lo que sucedió en ese lugar. Les entendían, decían, hablan arameo, hablan hebreo, hablan todos los idiomas. ¿Qué significa? Que nosotros también podemos. ¡Wow! Eso es glorioso. Pero hablamos idiomas y lenguas espirituales también. Y sabe que eso no le gusta al enemigo. Entonces mucha gente cuestiona, ¿ay, por qué hablan? Usted no le importe. Déjese fluir en Dios y viva, no en este sistema, porque no somos de este mundo. Noticia, no somos de este mundo. Por eso en este mundo no nos sentimos cómodos. Cuando andábamos en el pecado y haciendo cosas del mundo, porque lo hacíamos, porque copiábamos, porque nos parecía, wow, qué bien hacen esos pibes, vamos a ir. Y hacíamos cosas malas y nos sentíamos mal. Porque no somos de este mundo. Cuando empezamos a buscar y alinearnos con Dios, nos empezaron a rechazar la gente de este mundo. Y ahí empezaron a aparecer nuestros pequeños, grandes gigantes. Porque nosotros queríamos estar acá, no siendo de acá. Nosotros somos del reino. Pero entonces lo que el Señor quiere es que realmente nos apropiemos de todas las virtudes del reino y vivamos como hijos del rey, como reyes. Y entonces sí, va a venir alguien, me parece que se corta un poquito, van a venir y van a decir, ¿qué tenés? Y ahí, ¡pah!, vamos a poder soltar esas perlas. Esto es lo que tengo. Lo tengo a Cristo, tengo su espíritu en mí y alrededor de mí, tengo victoria, soy libre, no estoy agarrada de este sistema, Dios opera milagros conmigo, me hace tener felicidad, gozo, las circunstancias no son
mi adversidad, me paro sobre las circunstancias, no vivo por lo que veo, vivo por lo que creo. Le creo a Dios, no solamente creo en Dios, sino que le creo a Dios. Mucha gente cree en Dios, pero no le cree a Él, entonces no lee la palabra, no sabe ni lo que dice la Biblia, entonces tiene una mezcla, pero gloria a Dios que Él está elaborando y está como amasando este remanente de personas que van a ir por más, porque nosotros luego vamos a tener que ser el apoyo para los que vengan posteriormente en nuestra familia, en nuestro entorno, en donde quiera que estemos. Porque eso es ser testigo. Ser testigo es que yo soy partícipe de algo, yo vi eso, a mí me pasó. No cuento lo que me cuentan, que me contaron, no, yo lo viví, yo soy testigo. Eso es lo que el Señor quiere a través de su Espíritu. Y ese es el pacto que estableció. Y fue un pacto de sangre. Y esos son los pactos mayores. El ocultismo y algunos grupos hacen rituales con sangre, lo sabemos, porque saben que hay un poder en eso. Pero ¿sabe qué? La sangre de Cristo fue derramada hace más de 2000 años y tiene la misma vigencia y el mismo poder y estableció un pacto perpetuo. Y esa sangre es la que a nosotros nos engendró. Esa sangre es la que portamos en fe. ¿Mm? Isaías 55 dice, yo haré con ustedes un pacto eterno. Y si uno sigue leyendo, en el versículo 8 dice, mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes. Dice la palabra, así como son altos los cielos de la tierra, no sé cuántos miles de kilómetros hay, no sé mucho, pero a los cielos hay unos cuantos. Así son altos los pensamientos de Dios respecto de los pensamientos de nosotros. Entonces necesitamos que nuestra mente cambie, se transforme, se expanda y empecemos a creerle por más, por milagros. En el libro de Jeremías, capítulo 31 dice, en versículo 33, después de aquellos días, daré mi ley en su mente, las escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Entonces Él va a escribir su palabra en nuestra mente, así como yo le decía, tal vez yo empiezo a leer y no entiendo, pero van quedando registros. Y el Espíritu Santo de Dios, por amor a que yo le digo, sí Señor, yo quiero, no entiendo, pero quiero, por favor, me empieza a pasar algo, yo empiezo a entender. Y Él graba sus leyes en mi mente y en mi corazón. Y eso hace que después me cuesta horrores hacer macanas. Y no digo que no me vuelvo a equivocar, no vuelvo a meter la pata, vuelvo a hacer cosas que no están bien, pero me empiezo a sentir muy mal y vengo rápido y digo, Señor, por favor, me tira pata, perdón. Y Él me perdona, porque nos ama, somos sus hijos. No sé cuántos de ustedes tienen hijos. Y ustedes cuando el hijo mete la pata, ¿no lo perdonan? Estamos esperando para abrazarlo y volver a empezar. Dios hace así porque poco a poco su Espíritu Santo nos va convenciendo de pecado y cada vez vamos más cerca caminando de Él. ¿Sabe qué? Eso gesta en nosotros un espíritu, un sentir de compasión muy tremendo, porque nos damos cuenta que así como nosotros metemos la pata y Él nos perdona, hay otra gente que le pasa lo mismo y no la estamos juzgando, ni condenando, ni apuntando con el dedo. Estamos entendiendo que va en un proceso, que va caminando como yo, y empiezo a tratar de ayudar, inclusive capaz que no lo hago ni le digo, ay, te voy a ayudar. No, yo me meto y le digo, papito, ayúdalo, no está pudiendo, ayúdalo. Y sabe que él lo hace y nos constituimos también en gente que intercede por otros. ¿Cómo estamos con el tiempo? 5 minutos. No quiero pasarme, quiero ser respetuosa, quiero que estemos 1 hora. Espero haber sido clara. Por ahí fue el primer día y esto de que mi computadora la tuve que sacar y poner la otra, alteró algunas cuestiones, pero ha sido para mí un gusto enorme, enorme estar con ustedes. Quiero orar para que el Espíritu Santo ponga sello en cada una de las palabras que fueron soltadas.
Espíritu Santo de Dios, eres el Espíritu de Dios, que no tiene frontera, no tiene límite, no tiene barreras. Clamamos ahora mismo que te expandas en los corazones, en las mentes de cada uno de los que han podido estar en esta noche, y que a su vez sean ellos agentes para impartirle y compartirles a otros. Y Señor, gracias. Te pedimos también, Espíritu Santo, que traigas a nuestra memoria algunas cuestiones que se han constituido en barreras, que se han constituido en limitantes, que se han constituido en aguijones, en espinas que no nos están dejando avanzar, o que se han constituido en gigantes. Tráelas a la luz, que sea la luz y que las veamos claramente para poder derribarlas en tu nombre. Y así como Pedro y Juan, que iban al templo a orar después de que el Espíritu Santo fue impartido sobre ellos, había un paralítico de nacimiento allí pidiendo limosna, un señor, un hombre que no caminaba, estaba ahí desde que nació. Y ellos le dijeron, no tengo plata ni oro, pero lo que yo tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Y era lo que esta mañana impartía sobre mí. Yo digo, Señor, ¿qué le imparto? Yo no tengo otra forma, tengo este canal maravilloso, esta plataforma preciosa para impartir. ¿Y qué es lo que yo tengo? Yo tengo gozo, yo tengo al Señor en mi corazón, yo tengo felicidad, yo tengo la libertad de Él en mí, y eso lo quiero dar para ustedes. Para cada uno quiero impartir fe, quiero impartir libertad, quiero impartir el amor de Cristo, quiero impartirle confianza, quiero impartirle que no hay barreras, no hay limitantes. Esa certeza impartida sobre ustedes en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Una gran bendición, un saludo, muchas gracias por estar. Pueden invitar a otros para el miércoles próximo, no tengan ningún problema, ¿sí? El grupito de WhatsApp, por ahí yo mañana lo voy a abrir 1 o 2 horas para que alguno me pueda compartir tal vez alguna pregunta, ¿sí? No tratemos de poner... pienso esto, las opiniones me las pueden mandar por privado. Al grupo tratemos de ser precisos para no llenarles el teléfono a los demás. Pero sí invite usted sin temores, ya me conoce, ya me vio, de esto se trata. Y muchísimas gracias. Con el mismo Zoom. Patito Reyes, te veo. Con el mismo Zoom. El link va a ser el mismo durante todas las 7 sesiones. El que le mandé hoy es el mismo número, la misma clave. Pero igualmente, el miércoles próximo yo se lo voy a recordar. Andresito, un beso enorme a todos. Laurita, bueno, les amo. Chau, chau. Chao a todos, bendiciones, chao, chao.